Muy buenas, ¿qué tal estáis? En un acuario marino de arrecife siempre tenemos corales, por supuesto, pero uno de los complementos a nivel de organismos vivos son los peces. De hecho, a muchos de nosotros a veces nos llaman tanto la atención los peces que acabamos dándole mucho protagonismo. Así que hoy vamos a hablar de los peces que tenemos en nuestro acuario y también de aquellos sinsabores que a veces nos producen, ya que nos preocupamos cuando sufren enfermedades o cuando las cosas no se están dando del todo bien. En este momento los peces que tenemos son los siguientes. Solo tenemos un cirujano, en el futuro meteremos alguno más, pero de momento conviven un Zebrasoma flavescens con el resto de peces y es una pareja de Ocellaris, un cardumen de 5 cromis, tenemos también 5 antias, una pareja de Therapodon cauderni y luego en cuanto a lábridos tenemos el Macropharyngodon ornatus y el Alicoeres iridis. Las principales preocupaciones que nos pueden producir los peces son que haya peleas entre ellos, que no se lleven bien, a veces cuando metemos especies que son incompatibles, que son muy territoriales, o incluso siendo compatibles, que no se caigan bien, o que no haya el espacio suficiente en nuestro acuario para albergar ese número de individuos, pues eso lógicamente al acuarista le genera una serie de preocupaciones y de ansiedad. Es muy desagradable ver cómo los peces pues, se pelean, se hacen daño, por eso todos tenemos que ser responsables y pensar qué especies queremos mantener y si son compatibles o no, o qué riesgo vamos a correr si metemos algunos individuos que pueden no llevarse bien con otros. Y el otro lado de las preocupaciones o de los sinsabores que podemos experimentar es cuando los peces sufren enfermedades. En los acuarios marinos siempre hablamos de punto blanco o de Odynium, como si solo hubiera dos enfermedades. Es verdad que son las más comunes. Pero una lectura que nos trajimos de una charla que estuvimos en el acuario de Madrid, en Atlantis, y decía Joan Xavier, de Easy Reef, decía, hay multitud de enfermedades con sintomatología muy similar, virus, bacterias, parásitos, protozoos, y es muy difícil, incluso a veces imposible a simple vista, diagnosticar, hacer un buen diagnóstico del pez. Y lo más probable es que suframos un Cryptocaryon irritans cuando hablamos de punto blanco, pero también puede ser que un punto blanco definido como punto blanco o lo que vemos punto blanco en el pez se trate de una enfermedad vírica, ¿no? Claro, esto nos dificulta mucho, pues si no hay un buen diagnóstico, lo más probable es que no apliquemos un buen tratamiento. Y también otra dificultad es que la mayoría de tratamientos que hay efectivos para peces no se pueden llevar a cabo en la urna principal, ya que este tratamiento sería incompatible con corales, con invertebrados y podríamos pues tirar por tierra y malograr todo nuestro acuario con lo que eso conlleva por salvarle la vida a un pez, ¿no? Hay una serie de experiencias que hemos tenido nosotros de esta índole y vamos a comentaroslas, vamos a compartirlas con vosotros por si en algún momento os pudiera ayudar o para que podamos evitar cometer errores que nosotros a lo mejor hemos cometido. Si hay un tipo de peces especialmente sensibles en nuestros acuarios a este tipo de enfermedades, son los cirujanos. Y la explicación es que su tegumento pues es bastante débil, bastante frágil, y esto puede llevar, de hecho lleva, a que los parásitos se adhieran más fácilmente en la mucosa de estos peces frente a otros. Por eso siempre sufrimos este tipo de enfermedades en los peces cirujanos o habitualmente es así. También hay otro factor, y es que son peces muy territoriales, y son peces que enseguida se van a estresar cuando no encuentran su sitio donde dormir o cuando batallan y se pelean con otro pez de otra especie pero de similares características por el espacio. Es verdad que los cirujanos, al ser tan propensos al tener este tipo de enfermedades, nos suelen complicar la vida, pero también es cierto que son de gran belleza y de gran utilidad en el acuario. Al tener una dieta mayormente herbívora, pues van comiendo alguitas de la roca, son peces grandes, son peces bonitos. De cualquier tipo de Acanthurus leucosternon, nigricans, japonicus, lineatus, el Paracanthurus hepatus, que todo el mundo conoce vulgarmente como Dory, y también otros zebrasomas, aparte del flavescens, como puede ser el Santurum o el Gemmatum, en fin, son al final los Naso elegans, Naso lituratus,
Al final son peces que nos llaman muchísimo la atención y que nos encantaría tener pues todos, ¿no? Es verdad que hay que tener muy en cuenta que al ser peces nadadores y al ser peces que crecen, no en todos los acuarios deberíamos meter cirujanos así alegremente. Debemos tener muy en cuenta qué especies van a ser menos territoriales con otras, aunque todas lo son en mayor medida, y sobre todo número de individuos que vamos a mantener en el acuario, teniendo en cuenta el litraje del acuario, pero también la longitud del acuario. Muchas veces pensamos 200 litros, pero no es lo mismo un acuario de 200 litros de 60 de ancho que de 1,5 metros. Entonces eso también es un factor muy importante a la hora de decidir qué tipo de peces metemos y qué número de peces metemos. Si nos centramos en el tema de enfermedades, que es de lo que estábamos hablando, estos cirujanos van a ser los principales hospedadores, los principales huéspedes de parásitos como Odinium, que es un dinoflagelado, o de Cryptocaryon irritans, que es un protozoo. ¿Cómo podríamos diferenciar una de otra? El Cryptocaryon irritans se manifiesta como puntitos blancos muy pequeñitos y bien definidos, que van cubriendo el tegumento del pez. Sin embargo, el Odinium le llaman la enfermedad del terciopelo porque se manifiesta como una cubierta de terciopelo para todo el pez, que al final parece un velo blanco, que hay veces que se dan las dos. En un mismo pez podemos tener la mala suerte de tener punto blanco, Cryptocaryon y Odinium. Pero también es cierto que cuando el punto blanco ha invadido al pez de tal forma, puede confundirse un poquito con el Odinium porque veremos muchísimos puntos blancos. Si tuviéramos dos peces a la vez, uno con una enfermedad y otro con otra, a lo mejor sería más fácil diferenciarlas, pero cuando tenemos un pez en el acuario infectado, nos pueden entrar muchas dudas. Conociendo el ciclo del parásito podremos saber cómo se comporta y qué oportunidades tenemos para salvar a los peces. La fase en la que se encuentra adherido al pez haciéndole daño se llama trofonte. Puede durar entre 3 y 7 días. Una vez madura el trofonte, se despega del pez y busca enquistarse en algún sustrato o rocas, llamándose protomonte. Si el protomonte logra enquistarse con éxito, se llamará tomonte. Y esta fase es muy peligrosa porque se reproducirá en grandes cantidades y puede estar aletargado durante mucho tiempo. Una vez se ha reproducido, saldrán diferentes tomitas, que son las crías, en fase pelágica que se llamarán terontes, y aquí solo tienen entre 24 y 48 horas para encontrar un nuevo huésped. Si lo hicieran, volvería a completarse el ciclo llamándose trofontes. El principal causante de que una de estas enfermedades, de que estos parásitos invadan a nuestros peces o los infecten, van a ser factores como el estrés, pues una mala calidad de agua, una mala alimentación, unos compañeros de acuario que sean un poco hostiles con este pez. Lógicamente también cabe el riesgo de que traiga el parásito de su importación o de la tienda en la que esté. ¿Qué sucede? Que cuando se dice, aunque tienen un ciclo de vida los parásitos y parece que se puede llegar a erradicar, es muy difícil erradicarlo de un acuario porque estos parásitos se enquistan de tal forma que siempre en algún sustrato o en la roca puede haber un quiste aletargado aguantando muchísimo para que en el momento que el pez baje las defensas, infecte. Por eso, una vez hemos sufrido un parásito de este tipo en el acuario, bajo mi punto de vista, es casi imposible tener el acuario sano para siempre. Lo que tenemos que hacer es tener a los peces con el sistema inmunitario en el mejor estado posible y que tengamos el acuario con las mejores condiciones posibles para que no vuelvan a sufrirlo. Pero va a ser muy difícil tener el acuario totalmente estéril. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos la enfermedad en el acuario, cuando ya tenemos al pez infectado? Nosotros no somos expertos en esto, pero desgraciadamente hemos sufrido este tipo de experiencias y también hemos asistido a charlas y hemos hablado con gente que sí lo es. Y sacamos unas lecturas. Si hay un tratamiento eficaz para curar a un pez de este tipo, es el cobre. Pero como decíamos antes, no se puede utilizar el cobre en un acuario principal, ya que morirían corales, morirían invertebrados, y además el cobre se adhiere a cualquier material filtrante o a cualquier sustrato poroso, como puede ser la roca o la arena, imposibilitando que esa decoración la volvamos a utilizar en otro acuario o en el mismo, con lo cual nos estaríamos cargando el filtro biológico al final. Otra opción podría ser sacar a los peces a un acuario, lógicamente de menor tamaño, porque es muy difícil tener dos acuarios de 600 litros en casa, y que sea un acuario hospital, en el que con un aireador, con un calentador, con una bomba de movimiento y a poder ser con un skimmer, el skimmer podría ser prescindible pero es recomendable,
podríamos tratar con cobre a los peces ahí y una vez curados volver a introducirlos en la urna principal. Nosotros, la primera vez que sufrimos punto blanco en este acuario, que teníamos un Zebrasoma de Giardini, un Flave, no teníamos el Flavescens todavía, teníamos el de Giardini y teníamos el Lineatus. Sufrimos lo que creemos que era Cryptocardium irritans, punto blanco, y montamos una urna hospital y sacamos a los peces de allí para tratarlos con cobre. ¿Qué sucede? Nuestra experiencia fue muy mala, fue nefasta, porque es muy difícil tener un acuario pequeñito, montado de emergencia, pues con una buena calidad de agua, hay mucho riesgo de que haya picos de amonio, por mucho que incluya el material filtrante que puedas tener en el SUM, va a ser muy complicado porque al final es un agua muy inestable. No es lo mismo tener un acuario que lleva un año montado, sus 600 litros con su filtro biológico estable, a montar un acuario de 40 o 50 litros de emergencia y manteniéndolo en condiciones. Tener este acuario de cuarentena con una mala calidad de agua puede llevar a que el pez pues vea reducido su sistema inmunitario y con lo cual tenemos otro factor de riesgo para que o no suelte la enfermedad o siga atacándole, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, lo de sacar a los peces a una urna hospital o se tiene muy bien montada o complicado. También se dice que se puede reducir la salinidad y aumentar la temperatura. Aumentar la temperatura es verdad que acelera el ciclo del parásito, pero esto nos vendría muy bien si fuera en una urna hospital, para que el ciclo del parásito corriera más deprisa y podamos liberar al pez del parásito mucho antes. Teniéndolo en la urna principal no nos serviría de nada, porque al final lo que estaríamos haciendo es que se reprodujera más rápido el parásito en cuestión. Y el tema de la hiposalinidad, sí que parece que a los peces les viene mejor o se estresan menos tener una salinidad de 1020 en su medio que de 1026, con lo cual podríamos hacer que el pez estuviera más suelto, más alegre, pero tampoco nos evitaría nada, porque no va a curar la enfermedad. Sí que podríamos hacerlo para ganar tiempo, quizás. Luego se habla mucho del papel que tienen las lismatas, las gambas desparasitadoras. Todos hemos visto a las gambas, tanto la de Belius como la amboinensis, encima de un pez desparasitándola. Parece ser que le alivia, puede reducirle picor, pero se han hecho pruebas, hemos leído artículos en los que nunca se han encontrado parásitos en estómagos de gambas que estaban en el mismo acuario que peces infectados, con lo cual no va a curar la enfermedad tampoco el hecho de tener gambas desparasitadoras. ¿Recomendables? Sí, pero por su función durante todo el año. La mejor experiencia que hemos tenido es con el último mastic promocionado por Easy Reefs, que se llama Mastic Fish Care. Este mastic tiene una serie de extractos que son beneficiosos para reducir la infección y para que el pez aumente su sistema inmunitario. Este Mastic Fish Care se encuentra dentro de la gama de nutracéuticos. Cuando lo compramos nos encontramos tres presentaciones: Mastic Fenol y Mastic Immuno, que son liofilizado, parecido al mastic convencional de siempre, y por otro lado un botecito de líquido de LGS10. El sobre de 14 gramos de mastic Immuno se mezclará con 7 ml de agua de osmosis, como hemos hecho siempre con el mastic normal. El sobre de mastic Fenol se mezclará con 7 ml de LGS10. La pauta viene bien explicada en el librito, pero lo que se suele recomendar es lo siguiente. A modo de terapia de choque y para conseguir que la acción antiparasitaria sea rápida y potente, se administra el mastic Fenol 3 veces al día. Posteriormente se intercala el fenol con el inmuno, haciendo lo siguiente: fenol, inmuno, fenol. Pasados 7 días se invertirá el orden, haciendo inmuno, fenol, inmuno, y luego se aconseja seguir con el inmuno hasta que se agote la preparación. En esta última fase se pretende que el pez refuerce su sistema inmunitario lo máximo posible. Tanto es así que nosotros siempre tenemos Mastic Fish Care en casa, y cuando tenemos algún evento que pudiera estresar a los peces o incorporamos un nuevo individuo, damos Mastic Immuno de manera preventiva. También cabe destacar que a modo de prevención mantenemos sistemas esterilizadores como son la ultravioleta y el ozono.
una alimentación variada y una alimentación de calidad va a hacer que los peces estén lo más fuertes posible. Hay que comentar también que se habla mucho del ajo, ¿no?, en la alimentación de los peces. Tengo al pez con punto blanco, dale ajo. Bien, el ajo, la función que puede tener en nuestros peces es una estimulación del apetito si el pez estuviera sin él. Si el pez no tuviera ganas de comer, pues impregnar en ajo o alimentos que vienen bañados en ajo, que hay muchos comerciales que vienen con el garlic, puede estimular que el pez entre con más ganas a comer porque al final tiene un olor muy atractivo y poderoso. Pero dar ajo a los peces no va a hacer que se liberen del parásito, entre otras cosas porque las propiedades antibióticas del ajo se pierden enseguida. En cuanto se machaca el ajo y pasan unos segundos, ya no tenemos esa propiedad antibiótica. Por eso, la mejor forma de prevenir este tipo de enfermedades, pues una alimentación variada, de calidad. Como dice Sergio de Barcelona Reef, si le damos de comer a los peces con la mano, vamos a conseguir tener más contacto con ellos, disfrutar de ellos y estarán más acostumbrados a nuestra presencia y a la interactuación con nosotros. Y eso seguramente les da mayor confianza y menor vulnerabilidad a la hora de también coger enfermedades. Con lo cual os animo a que le deis de comer a vuestros peces siempre que podáis con la mano, las manos limpias por supuesto, hay que tener cuidado con los productos. Y a mí el Mastip para esto me parece ideal porque es la única forma que tenemos de coger el alimento sin que se nos caiga. Así que es un disfrute para ellos y también para nosotros. Dejadnos en los comentarios vuestra experiencia, vuestras sugerencias, vuestras dudas, que si podremos os las contestaremos y si no, consultaremos a alguien que nos las pueda resolver para aprender todos un poquito más. Y espero que si os ha gustado pues os suscribáis y nos vemos en la próxima.